Al norte de Ucrania, a 16 kilómetros de la frontera con Bielorrusia, existe una localidad que pasó de ser el hogar de 14.000 personas a convertirse en una ciudad fantasma. Y tendrán que pasar miles de años antes de que vuelva a ser habitable. La ciudad de Pripyat fue el asentamiento elegido para los cientos de trabajadores de la central nuclear de Vladimir Ilich Lenin, en las proximidades de Chernóbil. El 26 de abril de 1986 se produjo el accidente nuclear más grave de la historia, debido a la explosión de uno de sus reactores tras una cadena de fallos en los sistemas de seguridad. Se trataba de una de las centrales de este tipo más importantes de la época, que ese día llevaba a cabo un simulacro de un corte en el suministro eléctrico. El objetivo era observar la actividad de uno de los reactores con un flujo limitado de energía. Pero lo que en un principio iba a ser una tarea rutinaria se convirtió en el inicio de una auténtica pesadilla. El simulacro transcurrió con normalidad hasta que se produjo un apagón en una de las plantas, que obligó a posponerlo hasta la noche. Sin embargo, el personal del turno nocturno no había recibido formación específica al respecto. Uno de los reactores sufrió una reducción en su potencia y se desactivó de forma temporal. Aunque los trabajadores consiguieron estabilizarlo, a la 1:24 de la noche, el reactor sufrió una acumulación de hidrógeno en su interior, provocando 2 explosiones. El vapor generado por la primera explosión destruyó el techo de hormigón y la segunda solo agravó las circunstancias. 2 personas fallecieron en el acto y la radiación se liberó muy rápidamente. Cuando llegaron los servicios de emergencia, se acordonó un perímetro de seguridad de 30 kilómetros, conocida como zona de alienación o zona muerta. A pesar de que los medios estatales no informaron en gran detalle del suceso, se creó una alarma internacional tras detectarse radioactividad en al menos 13 países europeos. Incluso en esas graves condiciones, no se evacuó a los 130.000 habitantes de las poblaciones próximas hasta 36 horas después del accidente. Más de 1.000 personas recibieron fuertes dosis de radiación, causando la muerte directa de 29 de ellas. Las autoridades ucranianas iniciaron un plan de emergencias. Arrojaron sobre el núcleo una mezcla de materiales para contener la radiación. También cavaron un túnel por debajo del reactor, que se rellenó de hormigón para evitar que éste se hundiese. Por último, se ordenó el levantamiento de una estructura para envolver el reactor y aislarlo del exterior, denominado sarcófago, que contendría la radiación durante 30 años. No obstante, las consecuencias medioambientales fueron desastrosas. La radioactividad se propagó por gran parte de Europa, contaminando un área de 5 millones de personas. 2 días después del accidente, los niveles de radioactividad en Berlín, la capital alemana, era 2 veces superior a lo normal. La producción agrícola y ganadera de Pripyat quedó destruida y todo rastro de vida se esfumó. A pesar de todos los esfuerzos por minimizar el desastre, las consecuencias del accidente de Chernóbil aún perduran hoy en día. Aunque oficialmente solo se contabilizaron 31 muertes directas, casi medio millón de personas se vieron gravemente afectadas. Muchas de ellas desarrollaron diferentes enfermedades, como cáncer, y varias mujeres dieron a luz a niños con malformaciones. Sin embargo, existen consecuencias a largo plazo sobre la salud y el medio ambiente que son muy difíciles de contabilizar. Algunas estimaciones afirman que la explosión fue 500 veces mayor que la ocasionada por la bomba atómica de Hiroshima en 1945. En noviembre de 2016, 30 años después de la tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, el cual deberá frenar la radiación durante al menos 100 años. Sin embargo, hará falta mucho más tiempo para que la naturaleza se reponga. Por el momento, solo algunas familias se han atrevido a regresar a sus proximidades, a pesar de las advertencias del gobierno. Tan solo el turismo parece sacar provecho de Chernóbil, un lugar donde el tiempo parece haberse congelado para siempre. Buenas tardes, profesor. En este día, mi compañero Isael y yo presentaremos nuestro podcast. A continuación, les hablaremos un poco sobre Chernobyl. El accidente de Chernóbil, un accidente nuclear sucedido el 26 de abril de 1986 en la central nuclear de Vladimir Ilich Lenin, ubicada en el norte de Ucrania, que en ese momento pertenecía a la Unión Soviética, a 200 kilómetros de la ciudad de Pripyat, a 18 kilómetros de la ciudad de Chernóbil y a 17 kilómetros de la frontera con Bielorrusia. Es considerado el peor accidente nuclear de la historia, y junto con el accidente de Fukushima en Japón en 2011 como el más grave en la escala internacional de accidentes nucleares. Asimismo, suele ser incluido entre los grandes desastres ambientales de la historia. Ahora le doy el pase a mi compañero Tapia. Gracias, Isael. El accidente comenzó durante una prueba de seguridad en un reactor nuclear tipo
MK. La prueba fue una simulación de un corte de energía eléctrica para ayudar a crear un procedimiento de seguridad para mantener la circulación del agua de enfriamiento del reactor 4 hasta que los generadores eléctricos de respaldo pudieran proporcionar la energía. Se habían realizado 3 de estas pruebas desde 1982, pero no habían proporcionado una solución. En un cuarto intento, una demora inesperada de 10 horas significó que un turno operativo no preparado estaba de servicio. Las causas y desarrollo del accidente son objetivo de controversia. Existe un consenso general en que desde el día anterior se venía realizando una prueba que requería reducir la potencia, durante la cual se produjeron una serie de desequilibrios en el reactor 4 de esta central nuclear. Ahora le doy pase a mi compañero Isael. Estos desequilibrios desembocaron en el sobrecalentamiento descontrolado del núcleo del reactor nuclear y en una o dos explosiones consecutivas seguidas de un incendio que despedía gases con altos niveles de radioactividad. Las explosiones volaron la tapa del reactor 4 de 1.200 toneladas y expulsaron grandes cantidades de materiales radioactivos a la atmósfera, formando una nube radiactiva que se extendió por 162.000 kilómetros, que abarcaron Europa y América del Norte. Y ahora le doy un paso a mi compañero Tato. Gracias, Isael. Perdón. La cantidad de dióxido de uranio, carburo de boro, óxido de europio, herbio, aleaciones de circonio y grafito expulsados, materiales reactivos o tóxicos, se estimó que fue unas 500 veces mayor que la liberada por la bomba atómica arrojada por Estados Unidos en Hiroshima en 1945. Causó la muerte de 31 personas en las siguientes 2 semanas y llevó al gobierno de la Unión Soviética a la evacuación de urgencia de 116.000 personas, provocando una alarma internacional al detectarse radiactividad en al menos 13 países de Europa Central y Oriente. Le paso a mi compañero Isael. Gracias, Tapia. La explosión del reactor mató a 2 miembros del personal operativo del reactor. Se inició una operación de emergencia masiva para apagar el fuego, estabilizar el reactor y limpiar el núcleo expulsado. Durante el desastre y la respuesta inmediata, 134 personas del parque de bomberos fueron hospitalizados con síndrome de irradiación aguda debido a la absorción de dosis altas de radiación hipnotizantes, incluyendo arrase. De estas 134 personas, 28 murieron en los días o meses posteriores y aproximadamente 14 muertes sospechosas de cáncer inducido por la radiación siguieron dentro de los siguientes 10 años. Le doy el paso a mi compañero Tapia. Gracias a él. Se llevaron a cabo importantes operaciones de limpieza en la zona de exclusión para hacer frente a la lluvia radiactiva local y la zona de expulsión se hizo permanente. Después del accidente, se inició un proceso masivo de descontaminación, contención y mitigación que desempeñaron aproximadamente 600.000 personas denominadas liquidadores en las zonas circundantes al lugar del accidente. Se aisló un área de 30 kilómetros de radio alrededor en la central nuclear conocida como zona de exclusión, que aún sigue vigente. Le doy pase a mi compañero Isael. Gracias, Tapia. Solo una pequeña parte de los liquidadores se vieron expuestos a altos índices de radiactividad. 2 empleados de la planta murieron como consecuencia directa de la explosión y otros 29 fallecieron en los 3 meses siguientes. Unas 1.000 personas recibieron dosis de radiación grandes durante el primer día. Después del accidente, 2.000 personas recibieron alrededor de 100 mcV
20.000 cerca de 250 MSB y algunas 500 en MSB. En total, 6.000 personas recibieron dosis de radiación por los trabajos de descontaminación posteriores al accidente. 5.000 personas vivieron en áreas áreas contaminadas y 4.000 en áreas gravemente contaminadas. Hasta hoy no existen trabajos concluyentes sobre la incidencia real y no teórica de este accidente en la mortalidad de la población. Tras prolongadas negociaciones con el gobierno ucraniano, la comunidad internacional financió los costes del cierre definitivo de la central, completando el 15 de noviembre de 2000. Inmediatamente después del accidente se construyó un sarcófago para cubrir el reactor y aislar el interior, que se vio degradado con el paso del tiempo por diversos fenómenos naturales y por dificultades de construirlo en un ambiente de alta radiación, por lo que corría el riesgo de degradarse gravemente. En el 2004 se inició la construcción de un nuevo sarcófago para el reactor. El resto de los reactores de la central se encuentran inactivos hasta el momento. Ahora le doy el pase a mi compañero Tato. Gracias a él. En noviembre de 2016, 30 años después de esta horrible tragedia, se inauguró un nuevo sarcófago, al que se denominó Nuevo Sarcófago Seguro, NSC, una estructura móvil, la mayor construida hasta la fecha en el mundo, en forma de arco de 110 metros de alto, 150 metros de ancho y 256 metros de largo, y más de 30.000 toneladas de peso. Se construyó a 180 metros del reactor y luego se ubicó sobre él, desplazándolo mediante un sofisticado sistema de rieles. Se construyó con características que le dieron una durabilidad estimada de más de 100 años. El coste final de la estructura fue de 1.500 millones de euros, financiado por el Banco Europeo para la Reconstrucción y el Desarrollo, BERD, junto a la colaboración de 28 países que aportaron 1.417 millones de euros, y construido por la empresa francesa Novarca. La estructura está equipada con grúas controladas a distancia, con el objetivo de ir desmontando a la antigua estructura. La central nuclear de Chernobyl se encuentra en Ucrania, 18 kilómetros al noroeste de la ciudad de Chernobyl, a 16 kilómetros de la frontera entre Ucrania y Bielorrusia y 110 kilómetros al norte de la capital de Ucrania, Kiev. La planta tenía 4 reactores RBMK-1000 con capacidad para producir 1000 MW cada uno. Entre los años 1977 y 1983 se pusieron en marcha progresivamente los 4 primeros reactores. El accidente frustró la terminación de otros 2 que estaban en construcción. El diseño de estos reactores no cumplía los requisitos de seguridad, que en estas fechas ya se imponían a todos los reactores nucleares de uso civil en Occidente. El más importante de ellos es que carecían de un edificio de contención adecuado, si es que poseían uno. Los reactores 1 y 2 de Chernobyl carecían de edificios de contención, mientras que los reactores 3 y 4 se hallaban dentro del llamado blindaje biológico superior. El núcleo del reactor estaba compuesto por un inmenso cilindro de grafito de 1.700 toneladas, dentro del cual 1.661 huecos cilíndricos resistentes a la presión alojaban 190 toneladas de dióxido de uranio en forma de barras cilíndricas, y dentro de los otros 211 se hallaban las barras de control de boro. Por estos tubos circulaba agua pura a alta presión que, al calentarse por la reacción nuclear, proporcionaba vapor a la turbina de vapor de rueda libre. Entre estos conductos de combustible se encontraban 180 tubos, denominados barras de control, y compuestos por el grafito y boro, que ayudaban